Señores, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado se complace en presentar en esta noche muy especial a la serie Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador, de la cual se presenta su primera parte, que es Grupos monopólicos y políticas en el último siglo. A continuación, el doctor Pedro Páez explicará este tema. Además, como es una noche de presentaciones en esta casa, que es la suya, en la cual es un placer recibirlos, el doctor Páez también explicará de lo que se trata nuestro logotipo, que es muy singular y a la vez es una representación de lo que es nuestro país. Doctor Páez, por favor. Buenas tardes a todos, estamos muy contentos de tenerlos aquí, de tener aquí a los miembros de nuestra mesa. Esta es una modesta celebración simplemente para celebrar a los compañeros de la superintendencia, sobre todo, porque en 5 meses hemos estado con un ritmo infernal. Hemos hecho 5 talleres internacionales, estábamos contando, me dijeron que 37 expertos del más alto nivel a nivel internacional han estado acá, tratando de convocar a distintos sectores de la sociedad desde sus propios intereses, desde el tema del derecho y la economía, que son los obvios, hasta las ingenierías en cuestiones muy específicas como el internet, como el tema de las compras públicas, el tema informático, en fin. Bueno, entonces yo quisiera empezar pidiéndoles a todos ustedes un aplauso para todos los miembros de la superintendencia que han hecho posible esto. Estamos cumpliendo formalmente, aunque en realidad estamos acabando entre esta semana y la próxima, la tercera de las 5 fases que habíamos previsto con los compañeros que iniciamos el diseño de la instalación de la superintendencia. Ahora estamos completando ya esa tercera fase y vamos a completar este proceso de instalación realmente cuando saquemos nuestro primer caso. Así es que todavía nos falta para eso, todavía estamos en modo de emergencia, digamos, ¿no? Tuvimos una primera fase que era sacar de la nada esta superintendencia con toda la locura de conseguir el presupuesto, de conseguir las claves para utilizar las cuentas. Ustedes no tienen idea la barbaridad que es todo eso. La instalación, conseguir personal en temas en los que no hay especialidades aquí en el Ecuador. En fin, esa primera fase la completamos con el primer taller internacional que tuvimos el 15 de noviembre en conmemoración a los 90 años de la masacre de los trabajadores en Guayaquil. Luego estuvimos en una fase de capacitación interna muy intensa y de proyección de la superintendencia en un recorrido por todas las provincias del país para armar una alianza estratégica con las universidades, y eso nos permitió avanzar en simultáneo, ¿no es cierto?, con un trabajo de construcción de tejido social, de posicionamiento de los nuevos derechos y de la superintendencia a nivel provincial, y sobre todo avanzar en la parte cualitativa del barrido de la realidad nacional para detectar los posibles problemas que eventualmente tengamos que enfrentar, y luego los casos que íbamos a recibir como herencia de la Subsecretaría de Competencia del MIPRO y también las posibles denuncias que íbamos a enfrentar. El tercer evento, la tercera fase, que la iniciamos a mediados de enero, mediados de enero, tenía que ver con una evaluación, en muchos casos muy dolorosa, que teníamos que hacer respecto a qué tanto estaba funcionando la superintendencia, cuán preparados estábamos para realmente afrontar las tareas internas tan delicadas que nos toca conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de Regulación del Poder de Mercado. Y ese proceso yo creo que lo estamos acabando entre esta semana y la próxima para iniciar la cuarta fase, que hace referencia ya con acciones concretas en torno a la sustanciación de los procesos.
No hemos completado, porque va a ser una tarea permanente de la superintendencia, la tarea de barrido y de indagación preliminar anterior al levantamiento legal de un proceso. Eso va a ser una tarea permanente, pero recién ahora, por motu propio, ya dentro de una programación estratégica, política y legal, estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo trazado de la cancha en la parte que le corresponde a la superintendencia. Y digo de manera muy enfática en la parte que le corresponde a la superintendencia, porque yo no me canso de insistir en que la tarea fundamental es de todos los ecuatorianos. Sería imposible el pretender que esta nueva correlación de fuerzas se la pueda hacer solamente de la superintendencia, como algunas voces pretenden que se lo haga. Es decir, aquí tenemos el doble problema: aquellos que por un lado querían que las cosas continúen para siempre como eran antes, y por otro lado los que quieren que las cosas cambien de la noche a la mañana, y en realidad no se puede hacer ni lo uno ni lo otro. Y por eso resulta emblemático que inauguremos esta nueva fase, esta cuarta fase, precisamente con una mirada, con una puesta en perspectiva del proceso que estamos viviendo. Tenemos 500 años desde el despojo de la conquista, la violencia de la conquista, en el que nuestras sociedades se han caracterizado por una concentración tremenda del poder económico, del poder político, y estos elementos han estado en el corazón del atraso tecnológico, el corazón de una dinámica que no es solo económica, que no solo es tecnológica, que involucra todos los aspectos de la vida social, incluyendo el tema de la cultura, incluyendo la organización social del espacio, incluyendo las relaciones interétnicas, incluyendo el mercado de trabajo, incluyendo el mundo de la educación, el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología. Y por eso ha sido tan necesario que, así como dedicamos talleres específicos a las distintas especialidades desde las ciencias duras, el que abramos esta nueva serie, este nuevo espacio que convoca al mundo de la cultura, a los historiadores, a los politólogos, a los sociólogos, con un llamado muy especial a recuperar los años dorados de los años 80, de los años 70 y los años 80. Cosa que no sé si coincidan conmigo los expositores, difícilmente se ha logrado, sobre todo con las agendas del posmodernismo y del neoliberalismo. Nosotros estamos abiertos a todas las corrientes del pensamiento y van a ser invitados personajes, representantes de todas las corrientes del pensamiento, pero desde una perspectiva crítica que recupere la intensidad científica que en algún momento se logró antes de la pesadilla del neoliberalismo. Y por eso parte de este sencillo acto es también responsabilizarnos de esto que por casualidad se ha concretado, el hecho de que nos instalamos en lo que ha sido la casa del maestro Osvaldo Guayasamín, y desde lo que podemos hacer con las limitaciones de que somos una superintendencia de control del poder de mercado con tareas específicas, vamos a hacer un compromiso, todos y cada uno de los miembros de la superintendencia, para honrar la memoria, para honrar la trayectoria y el referente de lo que significó la vida del maestro y la obra del maestro, y proyectarla en lo que nos corresponde específicamente a nosotros, desde lo que ha sido la lucha antioligárquica, antiimperialista, terrigenista, de mezcla y recuperación de las raíces, de las sangres, de las tierras. Y yo creo que esto es importantísimo, porque es imposible pretender cambiar sin tener la reserva moral de lo que ha sido la trayectoria de este país, que con todos sus problemas ha logrado moverse con un mínimo de sensatez para evitar las dolorosas espirales de violencia que han vivido nuestros países hermanos, compartiendo como compartimos con Colombia y Perú las mismas combinaciones étnicas,
los mismos procesos de conquista, e inclusive hasta las mismas formaciones ideológicas y hasta estructuras de dominación. Aquí en el Ecuador, al menos en el último siglo, después de aquella hoguera bárbara, y sin menospreciar la brutalidad, la atrocidad de precisamente la masacre del 15 de noviembre al que hacía referencia hace un momento, y en torno al cual uno de los principales diarios de la capital decía en su primera plana: no se disparó ni un solo tiro de más en la represión del movimiento de los trabajadores en Guayaquil, ¿no es cierto? A pesar de todo eso, de alguna manera aquí en el Ecuador hemos logrado mantener condiciones mínimas de una convivencia civilizada. Yo creo que esas raíces necesitamos proyectarlas para una tarea que sabemos que es muy delicada. Aquí no hay nada de ingenuidad. Las responsabilidades que se han entregado a esta superintendencia involucran no solo sanciones de millones y millones de dólares, sino también tocar estructuras de poder, actitudes, comportamientos sociales que se creen con el derecho de seguir abusando del resto del país. Y precisamente por eso es que la tarea fundamental de lo que estamos haciendo es articular el tejido social, construir ciudadanía para que ésta sea un nuevo trazado de cancha, esta sea la definición de un nuevo balance de poder para construir un país mejor, un país que nos incluya a todos, un país que defina, ¿no es cierto?, otra dinámica de la economía, otra dinámica de la tecnología, que defina una opción, por ejemplo, en torno al talento humano, en torno a la utilización de los recursos naturales, en torno al horizonte social que estamos construyendo, que verdaderamente sea sostenible, que verdaderamente nos haga a sentir a todos incluidos en la sociedad. Y esa es la tarea precisamente de lo que estamos convocando con esta serie que se denomina Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador, y que se abre con esta primera mesa redonda que va a tratar de la evolución del accionar político, de las estrategias de dominación de los distintos grupos de poder en el país en el último siglo, que va a continuar con un evento respecto al petróleo y el impacto significativo que tuvo sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el Estado. Luego vamos a tener otro evento sobre la modernización rural del país, desde ese poder concentrado, terrateniente, ese ejercicio gamonal de la dominación hacia la urbanización, la modernización. Luego, ya en el marco de las sociedades cada vez más modernas, los procesos de transición hacia el capitalismo comercial, financiero, la industrialización y finalmente la globalización o la financiarización, que no necesariamente es el tema del capital financiero, sino que hace referencia a una dinámica totalmente distinta, para acabar, ojalá, la víspera o en los antecedentes del 1 de mayo, precisamente con un análisis sobre la evolución de las luchas sociales en contra de los monopolios. Luego abriremos un segundo ciclo de esta serie sobre el tema de la historia, que haga referencia a la evolución de las distintas experiencias históricas regionales, en la Sierra Centro-Norte, la Sierra Sur, la Costa Norte, la Costa Sur, otras regiones del país específicas, para entender de mejor manera esta dinámica de los de arriba y de los de abajo, que ha sido muy poco sintetizada, muy poco elaborada por parte de las ciencias sociales en el último periodo, y que nos permita encontrar claves para actuar de mejor manera en este proceso de transición que no tiene por qué ser traumática para nadie y que va a tener que ser definido desde ciertas acciones de esta superintendencia. Y es precisamente esa explicación, tal vez un poquito larga, la que nos lleva a la presentación de ese logo, que hemos tenido la suerte de que un artista muy gentilmente nos lo ceda, que hace referencia al quinde, al colibrí, con los colores patrios.
porque es ejemplo magistral de la intervención ágil, puntual, oportuna, pero al mismo tiempo decisiva en el ecosistema que tiene el colibrí, la que tiene que marcar el tipo de accionar de esta superintendencia. Y por eso, y con estas palabras concluyo, ¿no es cierto? Y por eso es que es indispensable el que convoquemos a las distintas ramas del saber, al mundo de la cultura, de los sociólogos, de los historiadores, de las ciencias sociales, pero también a las ciencias duras, o por supuesto a los economistas, a los abogados, a los peritos en el plano de la contabilidad, de la administración, de la ingeniería de sistemas, del tema informático, del tema financiero, porque la definición de este nuevo trazado de la cancha, la definición de estas nuevas reglas del juego tiene que hacerse desde el principio con esa pericia, con esa oportunidad, con esa puntualidad, pero al mismo tiempo con esa calidad decisiva que tiene el quinde para evitar que esto se convierta en un espacio de retaliaciones entre distintas fracciones del poder, entre distintas empresas e inclusive entre distintos grupos familiares o distintas posiciones políticas. Necesitamos instalar desde un principio con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad, con la mayor altura este debate, el tratamiento de estos problemas, precisamente para que podamos dar continuidad a esa historia problemática, conflictiva, con momentos inclusive vergonzosos del último siglo, pero que tiene muchísimo, muchísimo de lo cual podemos enorgullecernos. Les agradezco muchísimo por su presencia aquí y le dejo a nuestro amigo Juan Carlos Casinelli para que modere esta mesa redonda en la que hoy nos han aceptado la invitación. Por un lado, Juan José Pazimiño, de alguna manera cercano al gobierno, solamente dejo señalando esta cuestión, de alguna manera, está bien cerquita del gobierno, y de otro lado a Napoleón Saltos, que sabemos con una posición beligerante desde la oposición de la izquierda. Nos falló por razones de salud también Alejandro Moreano, y se disculpó muy temprano en la preparación de este evento César Montúfar, desde la oposición de la derecha. ¿Por qué? Porque justamente creemos, tampoco somos ingenuos en este sentido, sabemos que hay un riesgo, ¿no es cierto?, en términos del conflicto, del calor, de la temperatura de la política coyuntural, pero estamos haciendo una apelación a la responsabilidad y al patriotismo de todos nuestros invitados para poder crear un espacio de diálogo de altura, un espacio de debate que nos permita, insisto, resolver los problemas en este periodo de transición que no tiene por qué ser traumático. Muchísimas gracias, compañeros.